Cuando mi prometido me dejó por su colega porque ella tenía el currículum perfecto mientras que yo era solo una panadera, pensé que mi mundo se había acabado. Pero a veces el universo tiene un sentido del humor retorcido. 3 meses después, él me rogaba que lo aceptara de nuevo. Esta es la razón. Si alguna vez has sentido que no eras suficiente para alguien, esta historia te mostrará que tu valor no se mide por títulos académicos o cargos laborales. Dale like si estás listo para un poco de dulce karma, y no olvides suscribirte para más historias reales que te harán creer en la justicia. Me llamo Maya, y solía creer que el amor era suficiente. Tenía 28 años y dirigía una pequeña panadería en el centro de Portland, a la que le había entregado mi corazón y alma durante 5 años. Cada mañana a las 4 en punto, abría esas puertas de cristal y llenaba el espacio con el aroma de pan recién horneado y posibilidades. Mis clientes habituales me conocían por mi nombre y yo sabía exactamente cómo le gustaba el bizcocho de café a la señora Chen, y que el pequeño Tommy siempre pedía una galleta con chispas de chocolate extra para su almuerzo. David amaba eso de mí, o al menos eso creía yo. Era un abogado corporativo ambicioso, 3 años mayor que yo, con trajes perfectamente planchados y sueños que llegaban más alto que el techo de mi pequeña panadería. Durante 3 años, fuimos magia juntos. Pasaba por la panadería después del trabajo, aflojándose la corbata mientras cruzaba la puerta, y yo tenía su pan de masa madre favorito esperándolo, aún tibio del horno. Los fines de semana íbamos juntos al mercado de agricultores, él cargando mis compras mientras yo charlaba con los vendedores sobre ingredientes de temporada. Se le iluminaba el rostro de orgullo cuando la gente elogiaba mis panes, me llamaba su panadera talentosa y bromeaba sobre cómo iba a engordarlo y hacerlo feliz. Pero en algún momento, ese orgullo empezó a sentirse más como tolerancia. Esas salidas al mercado se convirtieron en el revisando correos mientras yo compraba sola. También cambió la forma en que me presentaba. De esta es Maya. Es una panadera increíble a esta es Maya. Dirige una pequeña panadería. Pequeña. Esa palabra empezó a seguirme a todas partes. Entonces apareció Rebecca en su firma de abogados. MBA de Harvard, consultora corporativa, el tipo de mujer que usaba trajes de poder como armadura y hablaba en proyecciones trimestrales. David empezó a trabajar hasta tarde, llegando a casa con historias sobre sus brillantes estrategias y presentaciones impresionantes para clientes. Al principio, pensé que solo era admiración profesional. Incluso lo alenté, diciéndole lo genial que era tener una colega tan inteligente de la que aprender. Desearía poder volver atrás y sacudir a esa versión ingenua de mí misma. Los cambios fueron sutiles al principio. David empezó a comentar sobre mis delantales llenos de harina cuando lo saludaba al llegar a casa. Me sugería que pensara en grande respecto a mi carrera, tal vez considerar franquiciar o sacar un título en administración. Cuando le contaba emocionada sobre una receta nueva que había perfeccionado o una reseña positiva de un cliente, asentía distraído y cambiaba el tema a algo que Rebecca había dicho sobre expansión de mercado o márgenes de ganancia. Lo peor no fue su creciente distancia. Fue como empecé a verme a través de sus ojos. Me sorprendía mirándome en el reflejo de la ventana de la panadería y preguntándome si me veía pequeña, si mis sueños eran demasiado simples, si lo estaba frenando de la vida que merecía junto a alguien más. Impresionante. El final llegó un martes por la noche de marzo. Lo recuerdo porque pasé el día perfeccionando un pastel de miel con lavanda, y estaba tan emocionada de compartirlo con él. Llegó tarde a casa, como de costumbre, y lo recibí en la puerta con una rebanada y una sonrisa. «Tenemos que hablar», dijo, sin siquiera mirar el pastel. Esas 4 palabras me golpearon como un golpe físico. Dejé el plato temblando y lo seguí a la sala, donde se sentó al borde del sofá como si estuviera listo para huir. «He estado pensando en nosotros», empezó, con una voz clínica y distante,
como si estuviera presentando un caso ante un jurado. Sobre nuestro futuro, nuestra compatibilidad a largo plazo. Sentí mi corazón latiendo con fuerza contra las costillas. ¿Qué quieres decir? Ni siquiera podía mirarme. Rebecca y yo hemos pasado mucho tiempo juntos, trabajando en proyectos, hablando de metas y ambiciones. Y me he dado cuenta de algo importante. Nosotros simplemente encajamos en el papel. Ella tiene visión, impulso, las mismas aspiraciones profesionales que yo. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Estás diciendo que tienes sentimientos por ella? Estoy diciendo que creo que queremos cosas diferentes en la vida. Ella está construyendo un imperio, Maya. Tú estás contenta con tu pequeña panadería y tus sueños de pueblo. Necesito a alguien que pueda crecer conmigo, que entienda el panorama completo. Pequeña. Otra vez esa palabra, pero esta vez se sintió como un cuchillo. He estado contigo durante 3 años, David. Apoyé tus sueños, celebré tus éxitos, estuve ahí en cada noche larga y cada caso estresante. ¿Cómo no es eso crecer contigo? Finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Lástima. Estás atrapada en esta mentalidad de pueblo, Maya. Crees que la felicidad es suficiente, pero no lo es. No para mí. Ya no. La ruptura fue rápida y brutal. En 2 semanas se había mudado de nuestro apartamento, llevándose sus trajes planchados y sus comentarios despectivos. En un mes, vi las fotos en redes sociales. David y Rebecca en una gala corporativa, ella con un vestido de diseñador, él mirándola como solía mirarme a mí. Me quedé mirando esa foto durante horas, comparando su perfección pulida con mi realidad manchada de harina, y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente pequeña. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me volqué en el trabajo, pero no tenía el corazón en ello. El pan salía denso y sin sabor. Mis pasteles carecían de su magia habitual, y poco a poco, mis clientes fieles empezaron a buscar otros lugares para su café matutino y comida reconfortante. La señora Chen dejó de venir después de que le respondí con brusquedad por hacer demasiadas preguntas sobre los ingredientes. La mamá de Tommy empezó a llevarlo a la panadería de cadena de la esquina porque se me había olvidado ordenar sus chispas de chocolate favoritas 3 semanas seguidas. Mi personal, 2 estudiantes universitarios a medio tiempo que llevaban años conmigo, empezaron a intercambiar miradas preocupadas cuando creían que no los veía. Mi apartamento se sentía como una tumba. Volvía a casa al silencio y a la ausencia de David, que de alguna manera se sentía más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Me sentaba en el sofá donde me rompió el corazón, comiendo comida para llevar y desplazándome por las redes sociales, torturándome con actualizaciones de su nueva vida. Rebecca en un evento benéfico, Rebecca dando una presentación en una conferencia, Rebecca y David en una escapada de fin de semana en la región vinícola. Cada foto era una herida nueva, un recordatorio de todo lo que no era lo suficientemente sofisticada para ser. Mi teléfono dejó de sonar. Las invitaciones de mis amigas se agotaron después de que rechacé cenas, noches de cine y fines de semana entre chicas por 3er mes consecutivo. Me estaba ahogando en mi propia miseria, y estaba arrastrando a todos conmigo. Ahí fue cuando apareció Sara. Sara había sido mi mejor amiga desde la universidad, una fuerza de la naturaleza que nunca aceptaba un no por respuesta. Entró en mi panadería un jueves por la mañana, echó un vistazo a la vitrina medio vacía y a mi cabello sin lavar, y tomó una decisión que lo cambió todo. «Toma tu bolso», dijo. «Estoy trabajando». «No, estás revolcándote. Hay una diferencia. Toma tu bolso, vamos por café». Intenté protestar, pero Sara tiene esa forma de hacer que resistirse se sienta inútil. Me llevó a la cafetería al otro lado de la calle, pidió 2 lattes y luego me miró hasta que empecé a hablar. Sigo pensando en lo que dijo, admití, apenas susurrando.
sobre ser pequeña, sobre no tener ambición. Y si tenía razón, y si me he estado engañando al pensar que esta panadería era suficiente. Los ojos de Sara se encendieron con furia. Maya, construiste algo hermoso de la nada. Das empleo, traes alegría a tu vecindario, creas cosas que mejoran el día de la gente. ¿Cómo es eso pequeño? Pero Rebecca es una consultora corporativa que probablemente no ha creado nada con sus propias manos en años. Mueve números en hojas de cálculo. Tú creas arte comestible todos los días. Por primera vez en meses, sentí una chispa de algo que no era desesperación. ¿De verdad lo crees? Lo sé. ¿Y sabes qué más sé? On no has terminado. Este no es tu final, Maya. Esta es solo la parte de tu historia donde decides quién realmente quieres ser. Esa noche, me senté en mi cocina con un cuaderno y un bolígrafo, mirando la página en blanco como si contuviera todas las respuestas. Las palabras de Sara resonaban en mi cabeza. Este no era mi final. Este era el momento en el que decidía quién quería ser. Empecé a investigar. No solo técnicas de repostería, sino estrategias de negocio, marketing, presencia en redes sociales. Descubrí que la firma de consultoría de Rebecca manejaba cuentas importantes de la industria alimentaria, que siempre estaban buscando socios únicos para eventos corporativos. Una semilla de idea empezó a crecer. ¿Y si pudiera mostrarle a David, a Rebecca y a todos los que alguna vez llamaron pequeños mis sueños, exactamente cómo se ve la pasión cuando se desata? La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Me inscribí en cursos avanzados de repostería en el Instituto Culinario, pasando mis noches aprendiendo técnicas que solo había soñado dominar. Contraté a un consultor de negocios, alguien que vio potencial en mis libros en lugar de limitaciones. Renové mi presencia en redes sociales, mostrando no solo mis productos, sino el arte detrás de ellos. Lo más importante, empecé a verme diferente. En lugar de una panadera de pueblo con sueños simples, comencé a entender que era una artista, una emprendedora, una creadora de experiencias. No era pequeña, solo había dejado que otra persona definiera mi tamaño. La panadería empezó a cambiar también. Introduje nuevas líneas de pasteles, panes artesanales que requerían días de preparación, postres tan hermosos como deliciosos. Comencé a ofrecer servicios de catering personalizados, apuntando a eventos de alto nivel que me habrían intimidado meses atrás. Mis seguidores en Instagram pasaron de unos pocos cientos a varios miles. Blogueurs gastronómicos empezaron a destacar mi creación. El periódico local publicó un artículo sobre mi enfoque innovador de la repostería tradicional. Poco a poco, mi clientela se expandió más allá de los habituales del vecindario para incluir entusiastas culinarios de toda la ciudad. Pero el verdadero cambio fue en mí. Empecé a pararme más recta, a hablar con más confianza, a creer en mi propio valor. Invertí en mí misma, tomé fotos profesionales, actualicé mi equipo, traté mi negocio como la empresa seria que siempre había sido. Fue entonces cuando me enteré de la conferencia. La firma de consultoría de Rebecca organizaba un importante evento de la industria alimentaria, reuniendo restauranteros, marcas de alimentos y clientes corporativos. Necesitaban un proveedor de catering, alguien que pudiera crear experiencias memorables para sus asistentes de alto perfil. Miré la convocatoria de propuestas en la pantalla de mi laptop, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esta era mi oportunidad para demostrarles a todos, incluida yo misma, de lo que realmente era capaz. Iba a postularme para ese contrato. Prepararme para esa presentación me consumió, pero en el mejor sentido posible. Pasé semanas perfeccionando mi menú, creando un postre único que contara una historia. Lo llamé Perfección de Maracuyá, una creación compleja que parecía simple a la superficie pero revelaba capas de sabor y técnica con cada bocado.
Era una metáfora de todo lo que había aprendido sobre mí misma, y sabía que sería mi obra maestra. La presentación estaba programada para un jueves por la tarde en el hotel del centro donde se realizaría la conferencia. Llegué una hora antes, con las manos firmes a pesar de la magnitud del momento. Me había transformado tanto como había transformado mi negocio. Atrás quedaron los delantales llenos de harina y los jeans informales. En su lugar, llevaba un elegante vestido negro que me hacía sentir poderosa, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Pero no eran solo los cambios externos. Me movía de forma distinta ahora. Había aprendido a apropiarme de mi experiencia, a hablar con autoridad sobre mi arte. Ya no era la mujer que dejaba que la definición de éxito de otra persona la hiciera sentir pequeña. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos de la empresa de Rebecca, posibles clientes y líderes de la industria. Organicé mi exhibición con precisión practicada, colocando mis postres como joyas en una vitrina. Cada pieza era una obra de arte, y lo sabía. Cuando llegó mi turno de presentar, caminé al frente de la sala con una confianza que nunca antes había sentido. Comencé a hablar sobre mi filosofía, sobre crear experiencias que involucraran todos los sentidos, sobre la diferencia entre alimentar personas y nutrir sus almas. La comida es memoria, dije, con voz clara y firme. Es emoción, es conexión, es arte. Cuando eliges un servicio de catering, no solo eliges a alguien para proveer alimentos. Estás eligiendo a alguien para crear momentos que tus invitados recordarán mucho después del último bocado. Podía ver que la sala estaba cautivada. Incluso los rostros más escépticos se inclinaban hacia adelante, atraídos por mi pasión y experiencia. Comencé a servir mi perfección de maracuyá, observando cómo las expresiones cambiaban de interés educado a asombro genuino. Fue entonces cuando lo vi. David entró en la sala con Rebecca, ambos vestidos con su armadura corporativa, seguros y compuestos. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, vi cómo su rostro se transformaba. Sorpresa, reconocimiento, algo que parecía casi admiración. Se quedó congelado en la puerta mientras Rebecca observaba la sala con la evaluación fría de alguien que está acostumbrada a ser la más inteligente del lugar. Pero cuando probó mi postre, su expresión también cambió. Vi sorpresa, luego respeto a regañadientes, y luego algo que podría haber sido preocupación. La sala estalló en cumplidos. Los ejecutivos pedían mi tarjeta, hablaban de futuros eventos, elogiaban la innovación y el arte de mis creaciones. Sentía que brillaba desde adentro. Después de que terminó la presentación formal, David se acercó a mí mientras Rebecca hablaba con posibles clientes. Se veía diferente de alguna manera, más pequeño de lo que recordaba, menos seguro de sí mismo. Maya, dijo, con voz suave y algo que podría haber sido arrepentimiento. Yo no tenía idea. Esto es increíble. Tú eres increíble. Estudié su rostro, viendo al hombre que una vez amé desesperadamente, y no sentí nada más que una tranquila satisfacción. Gracias. Cometí un error, continuó, acercándose un poco más. Ahora lo veo. Te has convertido en todo lo que quería, en todo lo que no sabía que necesitaba. Tal vez podríamos hablar alguna vez, quizás cenar. Levanté la mano, deteniéndolo a mitad de la frase. David, necesito corregir algo que acabas de decir. No me convertí en nada. Siempre fui esto. Siempre tuve esta pasión, esta determinación, esta visión. Tú simplemente no podías ver más allá de tus prioridades superficiales para reconocerlo. Me miró, sin palabras. Querías a alguien que se viera impresionante en el papel, continué, con voz firme y segura. Pero te perdiste a la mujer que estaba construyendo algo real, algo significativo, algo que realmente importaba. Ese no es mi fracaso, David. Es el tuyo.
Me di la vuelta y regresé a mi exhibición, donde los líderes de la industria seguían elogiando mi trabajo. Había ganado el contrato, lo sentía. Pero más que eso, había ganado algo mucho más valioso. Me había recuperado a mí misma. Las consecuencias de esa presentación fueron todo lo que había soñado y más. Obtuve el contrato, por supuesto, pero eso fue solo el comienzo. La noticia se difundió en el mundo corporativo sobre la pastelera que había creado arte con postres. Mi calendario se llenó de eventos de alto perfil. Mi reputación creció y mi pequeña pastelería se convirtió en la sensación del mundo gastronómico de la ciudad. Pero la verdadera victoria fue más silenciosa, más personal. Me había demostrado a mí misma que nunca fui pequeña, nunca estuve limitada, nunca fui menos que suficiente. Solo había estado con alguien que no podía ver mi valor. Supe por amigos en común que la relación de David y Rebecca no duró mucho después de la conferencia. Aparentemente, cuando se desvaneció la emoción de su conexión profesional, descubrieron que tenían muy poco en común más allá de su ambición. Rebecca se mudó a Nueva York por una mejor oportunidad, y David se quedó para darse cuenta de que compartir hojas de cálculo no era lo mismo que compartir sueños. 6 meses después, mi teléfono sonó en una tranquila mañana de domingo. El nombre de David apareció en la pantalla y, por un momento, pensé en no contestar. Pero la curiosidad ganó. Maya. Su voz era vacilante, insegura. Me preguntaba si podríamos hablar. Sé que no lo merezco, pero he estado pensando en nosotros, en lo que teníamos, y creo que tal vez. David, lo interrumpí suavemente. Espero que estés bien. De verdad. Pero lo que tuvimos, lo que fuimos, eso quedó en el pasado. Ya no estoy enojada, pero tampoco estoy interesada en retroceder. Hubo una larga pausa. ¿Estás saliendo con alguien? Sonreí, pensando en Marcus, el emprendedor que conocí en un festival gastronómico el mes anterior. Era dueño de una pequeña cadena de restaurantes sostenibles y pasó nuestra primera cita haciendo preguntas detalladas sobre mis técnicas de repostería, genuinamente fascinado por mi arte y mi historia. Veía mi pasión como una fortaleza, no una limitación. Sí, dije, alguien que, desde el primer día, ha sabido exactamente quién soy y cuánto valgo. Después de colgar, me senté en mi apartamento, el mismo lugar donde David una vez rompió mi corazón, y me maravilló lo diferente que se sentía todo. El silencio ya no era vacío. Estaba lleno de posibilidades. Aprendí que la mejor venganza no se trata de herir a quien te hirió. Se trata de ser tan genuinamente feliz, tan completamente tú misma, que su opinión sobre ti se vuelve irrelevante. Se trata de demostrarte que nunca fuiste el problema. David pensó que quería a alguien perfecta en el papel, pero no pudo reconocer la perfección cuando estaba justo frente a él, cubierta de harina, real y llena de sueños que él era demasiado limitado para comprender. Su pérdida se convirtió en mi mayor regalo.